Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día 2 de febrero del 2021. El día de hoy estamos iniciando nuestra quinta semana, vamos a estar trabajando sobre las siguientes fases de nuestro proyecto de investigación. Para este punto, ustedes ya han trabajado en definición del problema de investigación de mercados, definición del problema de decisión administrativa, ya han creado también hasta este nivel componentes específicos de su PIM, ya han establecido por ahí un enfoque bastante claro de su investigación, incluyendo un marco teórico, incluyendo también preguntas de investigación, hipótesis y algunos otros elementos que son sumamente relevantes para nuestro proyecto. En este sentido, es importante mencionar que a pesar de que este enfoque ya es bastante claro, al menos por ahora, debemos de tener en cuenta un diseño más particular de cómo es que vamos a llevar a cabo nuestro proceso. Ustedes se acordarán que dentro de los 6 pasos para el desarrollo de una investigación de mercados, ya entonces creamos los primeros 2, definición y enfoque. Pero ahora viene, como les decía, el tercero, y este tercero precisamente viene a plantear cuál es la manera en que estaremos realizando la investigación. Le denominamos usualmente diseño de la investigación a esta tercera parte o este tercer paso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para preparar este diseño de la investigación? Básicamente, tener una idea clara de cómo es que va a surgir nuestra investigación. Ojo, para este punto, ya muchos de ustedes habrán estimado cómo es que se va a estar desarrollando su investigación. También muchos de ustedes tendrán en cuenta que existen diferentes maneras, técnicas o formas de llevar a cabo un proceso de obtención de datos. Seguramente cuando llevaron la materia de metodología de la investigación, sobre todo si la llevaron con compañeros como la doctora Daniela, el doctor Julio, etcétera, habrán realizado algunos procesos de investigación en el cual se enfocaban en cuestiones relacionadas con análisis estadísticos, particularmente utilizando software como SPSS o algún otro similar. También podrían haberse enfocado en temas cualitativos con un Atlas TI o con algún otro software especial. Si no lo hicieron, lo entiendo porque es bastante complicado que lleguen a hacerlo estando a distancia, sobre todo porque no tenemos los elementos para hacerles llegar ese software que sí esté instalado en las máquinas de la universidad. Tampoco los podemos obligar a comprar el software como tal, y los periodos de prueba que tienen cada una de estas plataformas son bastante cortos, aproximadamente un mes. Por tal motivo, durante nuestra materia, a pesar de que deberíamos de llevar ciertos procesos de análisis similar a lo que hicieron en aquella otra, vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Pero bueno, ya lo estaremos viendo conforme avanzan estos temas. Primero, hay que definir a qué se refiere el diseño de la investigación. Ya lo platicamos un poquito, pero vamos a definirlo más concretamente. Cuando hablamos de este concepto, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a un esquema que nos permite realizar el proyecto de investigación de mercado de forma mucho más clara. Les decía, ustedes ya tienen establecidos componentes, ya tienen establecidos preguntas, hipótesis, etc. Y eso nos da un enfoque bastante claro de por dónde sí nos vamos a ir y por dónde no. Las cosas que no tienen que ver con el tema las sacamos y nos quedamos con lo que sí. Por ese motivo, por ejemplo, a muchos de ustedes les estuve haciendo retroalimentación a sus proyectos para quitar cosas que no funcionaban y quedarnos exclusivamente con aquellos detalles que sí eran necesarios para nuestra investigación. Bueno, una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es esquematizar la manera en que estaremos desarrollando nuestro proyecto como tal. Repito, hasta este punto es solamente una idea, hasta este punto es solamente una percepción de forma panorámica del proyecto. Lo que sigue a partir de este punto, entonces, es proyectar cómo es que vamos a realizar esa recolección de datos, identificar cuál es la manera en que vamos a obtener información por parte de los clientes, por parte de los usuarios, por parte de la ciudadanía,
de los competidores, etcétera. Entonces, aquí debemos de especificar todos aquellos detalles para poder obtener estos datos que eventualmente nos ayuden a resolver problemas. ¿Qué problemas? En la investigación de mercados. ¿Qué problemas? El de decisión administrativa. ¿Qué problemas? La situación indeseable con la que nos encontramos en este momento. Entonces, ese es el punto. Generar un esquema, generar una estructura capaz de plantear la manera en que vamos a estar desarrollando el proyecto. Esta estructura la podemos partir en 6 componentes. Podríamos decir que estos 6 componentes son como pasos, son como partes, o son como elementos dentro de un proceso. Sin embargo, no les llamamos fases, no les llamamos etapas, porque no necesariamente van una después de otra, sino que varias pueden estar haciéndose al mismo tiempo. Conforme vayamos viendo cada una de ellas, se van a dar cuenta por qué. Pero son básicamente 6 los componentes que incluye el diseño de la investigación. Es importante aclarar aquí, no confundir componentes del diseño con los componentes específicos del problema o con los componentes del enfoque. Son 3 tipos diferentes. Los componentes específicos del problema de investigación de mercado son las partes en las que se divide ese problema. Los componentes del enfoque vienen a ser el marco teórico, las preguntas de investigación y la hipótesis. Mientras que los componentes del diseño de la investigación son los que vamos a ver a continuación. El primero de ellos le llamamos diseñar las fases exploratoria, descriptiva y o causal de la investigación. Y vamos a detenernos un momento aquí. Cuando hablamos de una investigación de mercados, tenemos que tomar en cuenta el tipo de investigación que estamos generando. ¿Cuál es el alcance que tiene nuestra investigación? Y usualmente tiene 2 alcances. Bueno, 3. Puede ser exploratoria, puede ser descriptiva o puede ser causal. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy adelantando. Cuando hablamos de una exploratoria, nos referimos, como su nombre lo indica, a explorar. La descriptiva a describir y la causal a encontrar causalidades. Profe, es usted un estúpido, ¿cómo nos va a explicar eso de esa manera? Tiene sentido. Cuando planteamos una investigación exploratoria, nos estamos refiriendo, como su verbo lo indica, a buscar, a indagar, a investigar cosas que antes no eran conocidas. Cuando nosotros nos vamos a explorar, cuando escuchamos que alguien se fue a explorar, estamos inmediatamente asimilando que esa persona se fue a un lugar poco conocido. A eso se refiere ese alcance. Cuando hablamos de una investigación descriptiva, como su nombre lo indica, trata de plantear por escrito cómo es que se puede denotar cada una de las características con las que cuenta un ente, un tema, etc. Es decir, describir. Y cuando hablamos de una causalidad, nos referimos a qué provocó un efecto. ¿Cuál fue el efecto que se provocó y cuál fue el efecto, cuál es la causa que provocó cierto efecto? A eso nos referimos con causalidad. Repito, un momento más lo vamos a ver con más detalle. Una vez que ya definimos mi alcance o estas fases exploratorias descriptivo-causal, tenemos que plantear cuál es la información que se necesita. Y en este caso vamos a platicar con ustedes. Por ejemplo, digamos, Barrientos, recuérdame de qué trata tu proyecto, por favor. Es la creación de un restaurante buffet aquí en Ciudad Victoria. Ok, si yo te preguntara, Priscila, ¿qué información necesitas para tu proyecto? ¿Qué me dirías? Información referente a lo que quieren los consumidores, o sea, la población de Ciudad Victoria, o información teórica. ¿Qué información necesitas para poner en marcha tu emprendimiento? No sé, conocer los gustos de la población.
Conocer los gustos de la población. Bien. Sabiendo los gustos de la población, nos damos una idea más clara de si mi emprendimiento va a funcionar o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso del equipo de Barrientos, lo que ellos están buscando es saber si su proyecto va a funcionar o no en el mundo real. Para poder saber si va a funcionar o no, una de las cosas que necesita identificar es si a la gente le gustaría, si la gente consumiría sus productos, si la gente conoce ese tipo de empresas, si la gente ya está harta o no de los que ya existen, si la gente requiere algo nuevo, si la gente está o tiene la capacidad de pagar por algo de esta manera, cuál es el enfoque que tiene la gente, cuáles son los gustos, las preferencias y demás que tienen las personas que está buscando el equipo. ¿Me explico? Esa es la información que necesita la empresa. Y es muy sencillo. Ustedes ya saben cuál es la información que necesitan. ¿Por qué? Porque han estado trabajando durante las últimas semanas en ello. De hecho, podrían irse simplemente a sus hipótesis y con esas hipótesis ya saben de forma más clara cuál es la información que necesitan. Si mi hipótesis dice que las personas en Ciudad Victoria les gustan los buffets, pues entonces la información que yo necesito es saber si realmente a las personas de Ciudad Victoria les gustan los buffets. ¿Me explico? Si yo necesito saber cuál es el nivel socioeconómico de los habitantes de Ciudad Victoria o cuál es la zona donde se prefiere asistir a un restaurante dentro del municipio o conocer las diferentes preferencias gastronómicas de los ciudadanos victorenses, esa es la información de la que habla este segundo apartado, este segundo componente. Entonces, ya tenemos avanzado esta parte, ya sabemos cuál es la información que necesitamos. Entonces, lo único que tenemos que plantear es, de forma concisa, cuál es la información que queremos. Repito, ya lo hemos planteado en preguntas de investigación, en hipótesis, en componentes específicos y demás. Pero lo hemos planteado con una estructura diferente. Aquí es poner directo. Yo necesito saber qué quiere esta persona. Yo necesito saber tales cosas. Después viene el paso número 3. En el paso 3, o en el componente 3, mejor dicho, para no llamarle paso y evitar confusiones, en este componente lo que hacemos es tratar de identificar la metodología que vamos a seguir para poder recolectar información, para medir y para escalar en general. ¿Cuáles serán los procedimientos específicos que estaremos utilizando dentro de nuestra investigación? Acá hablamos de distintos procedimientos. Podemos recolectar información con encuestas, podemos recolectar información mediante la observación, podemos recolectar datos también a través de entrevistas, a través de focus group, a través de experimentos, etc. Entonces tenemos que especificar cuál va a ser el procedimiento específico que estaremos usando. Les adelanto también, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero les adelanto que desafortunadamente por temas de tiempos y por la modalidad en la que estamos, va a ser imposible aplicar más de un procedimiento. De hecho, lo único que podemos ser capaces de implementar en este momento, por temas de pandemia, deben hacer encuestas, y son encuestas digitales en específico. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre cada técnica, pero solamente vamos a ser capaces de aplicar, desafortunadamente, en este periodo, las encuestas. Bien, el componente número 4 se refiere a construir una prueba piloto o un cuestionario piloto, de manera que podamos tener mayor información sobre la forma en que tenemos que recolectar los datos. Ojo, esta prueba piloto puede ser en forma de cuestionario cuando se trata de una encuesta o cuando se trata de una entrevista. Pero también podemos hacer pruebas piloto de otros tipos de técnicas. Podemos hacer una prueba piloto sobre observación, pruebas piloto sobre entrevistas y demás. ¿Qué es una prueba piloto? Una prueba piloto se refiere a ejecutar en un
alcance pequeño tu encuesta en este caso. Es decir, se los pongo en casos más aplicados. Ustedes para su investigación, si habláramos de una medición de muestra, tendrían que aplicar por lo menos 386 encuestas a la población objetivo. 386 encuestas. Sin embargo, antes de aplicar esas 386, lo que necesitamos hacer es verificar que nuestra encuesta realmente va a funcionar. Y eso lo podemos hacer de distintas formas. Una de ellas es a través de una prueba piloto. ¿En qué consiste entonces? Si yo tengo que encuestar a 386 personas, antes de hacerlo, voy a reunir solamente a 20, o a 50, o a 100. Una muestra mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque yo quiero checar con ellos para ver si mi encuesta está bien hecha o no, repito. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Imaginemos que yo tengo una investigación encaminada a determinar cuál es el refresco más popular de los victorenses. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es el refresco más popular entre los ciudadanos de Victoria? Y yo tengo dentro de mi encuesta una pregunta en particular que dice, pongan atención aquí por favor, de la siguiente lista, elige el refresco, o mejor dicho, de la siguiente lista, elige tu refresco favorito. Y dentro de la lista yo pongo squeeze de manzana, pongo Fanta, pongo Delaware Punch, pongo Pepsi y pongo Big Cola. Tengo esas 5 respuestas disponibles. De estas 5 respuestas, elige tu favorita. Vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. A ver, Kelvin. Tenemos, la pregunta es la siguiente. De las 5 opciones que te voy a decir, elige tu favorita. Squeeze de manzana, Fanta, Delaware Punch, Pepsi o Big Cola. Delaware Punch. Delaware Punch. Bien, muchas gracias. Bueno, está bien, profe, sí. ¿Qué sucede entonces? Una vez que el usuario, en este caso Kelvin, me responde que su refresco favorito es Delaware Punch, entonces yo me puedo ir con la finta de que ese es el más favorito de la persona y listo. Y después le voy a preguntar a otras 90 personas, 200 o 500 personas más. Me van a decir a lo mejor, digamos que entrevisté a 100 personas. 70 me dicen Delaware Punch, otras 20 me dicen Pepsi, y las otras 10 se dividen entre los otros 3 refrescos. Eso indica entonces que el 70% votó por Delaware Punch. Yo podría decir, a los ciudadanos de Victoria, o bueno, el refresco favorito de los ciudadanos de Victoria es Delaware Punch. ¿Está correcto o no está correcto? En este caso no lo está. ¿Por qué? Kelvin, regreso contigo. ¿Cuál es tu refresco favorito de todos? Sí, profe. Pues es Delaware Punch igual. Delaware Punch. Bien. Vamos con Rafa. Rafa, ¿cuál es tu sabor de refresco favorito? O cuál es, mejor dicho, tu marca de refresco favorito? El squeeze de fresa. El squeeze de fresa. Gracias, Rafa. Vamos con Daniela Valleza. ¿Cuál es tu refresco favorito? Squeeze de fresa también. Gracias. Lisbeth, ¿cuál es tu refresco favorito? Se llama Victoria, pero no lo venden aquí, lo venden solamente como que en México, pero es de la compañía Coca-Cola. Ok, Victoria. Muy bien, gracias. Vamos con Denise. ¿Cuál es tu refresco favorito?
Fanta. Bien, muchas gracias. Si se dan cuenta, de estas 5 preguntas que hice, solamente Kelvin me respondió del Hour Punch. Los demás me respondieron cosas diferentes. Entonces, con este mini muestreo me doy cuenta que si yo hubiera puesto que el Hour Punch era el más popular o el favorito de todos, estaría en un error. ¿Por qué? 2 personas me mencionaron, por ejemplo, Squeeze de fresa en particular. Yo tenía Squeeze dentro de mis opciones, sí, pero era de manzana. No es lo mismo. Otra persona me dijo Fanta, que sí la tenía, y otra persona me dijo Victoria, que no la tengo acá. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que les gusta un refresco diferente de estas 5 opciones? Seguramente habrá muchas más que hubieran preferido Coca-Cola. Seguramente habrá muchas más que hubieran preferido Dr. Pepper o otros que habrían elegido Peñafiel de Durazno, por decir alguno. ¿Qué pasa con esas personas? Que no estaban dentro de las opciones. Entonces, como no estaban en estas 5, no pudieron elegir. Si yo, por ejemplo, le hubiera preguntado a Lisbeth su refresco favorito, me hubiera dicho a lo mejor Fanta, pero su refresco favorito en realidad no es Fanta, es Victoria, que no estaba en las opciones. Si le preguntaba a Rafa, me hubiera dicho Squeeze de fresa. Pero como no está aquí, entonces él hubiera elegido quizá Pepsi. Y entonces esos datos no son reales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo hago mi prueba piloto, ya sea Rafa o Lisbeth o Denise o quien sea, podría llegar y decirme, oye, lo que pasa es que en esta pregunta, tú me preguntas, me cuestionas, ¿cuál es mi refresco favorito? Pero mi refresco favorito no es ninguno de estos 5, es este otro. Yo me quedo, ok. Entonces, quizá mi pregunta no está bien formulada. ¿Me explico? Entonces, una vez que empezamos a entender o a comprender la forma en que estamos aplicando esta encuesta, una vez que estamos teniendo retroalimentación por parte de los usuarios, yo me doy cuenta de ciertos errores que voy teniendo. Esa es la idea con la prueba piloto, mejorar tu recopilación de datos. ¿De qué manera sería mejor crear esa pregunta? ¿De qué manera sería una mejor forma de preguntar este aspecto? Profe, ¿Sí? yo considero que no dar opciones, a que ellos respondan por sí solos. Ok, ¿cómo le podríamos hacer para eso? Pues hacer una pregunta como abierta, sin, o sea, sin poner opciones, sin poner nada, más que la respuesta de ellos. Correcto. O sea, que La ellos, pregunta original era, del siguiente listado, elige tu refresco favorito. Entonces, ¿cómo lo podríamos cambiar? pues sería como, ¿cuál es tu bebida favorita? ¿O cuál es tu refresco favorito? Podría ser. Correcto. Menciona cuál es la marca de tu refresco favorito o el nombre de tu refresco favorito. Ya nos damos opciones, como dice Jessica. Ya no es necesario. Número 1, porque si damos opciones, cortamos la posibilidad de que la persona quizá elija algo diferente, algo que realmente es lo que es su favorito. En otras ocasiones me han respondido que, no, profe, mejor damos 5 opciones y abajo ponemos una opción que diga otra, especifica. ¿Creen que eso funcionaría? ¿Sí o no? En este caso, a partir de la experiencia que he tenido, les puedo decir que no funciona. ¿Por qué? Si yo te doy 5 opciones y abajo te pongo un cuadrito que dice otra, especifica, lo más probable es que las personas, como somos muy flojos, en muchos de los casos, en lugar de marcar otro y escribir todo el nombre del refresco que realmente me gusta, voy a decir, no, mejor marco este y ya. Hay que pensar en eso también, hay que pensar con lógica. Si a mí me están pidiendo que responda una encuesta, muy probablemente lo hago sin ganas, no quiero responder esa encuesta, entonces quiero que termine rápido. No me voy a detener a escribir, si es que tengo la opción de marcar arriba y listo. Pero si no le haces opción de marcar, pues es mucho más sencillo, como dice Jessica. Entonces, poner solamente opciones no funcionaría ahí.
poner opciones y yo trabajo, podría funcionar en algunos casos y en otros no. Pero si pongo una línea en blanco y le digo que escriba su refresco favorito, ese no tiene falla. La única falla que podríamos pensar es que el usuario no se acuerda de cuál es su favorito. Pero bueno, eso ya no es algo que nosotros podamos controlar. Entonces, bien, en esta prueba piloto, digamos, por ejemplo, que la encuesta era de Jessica. A Jessica le dijeron, oye, ¿sabes qué? Dentro de estas opciones no viene la que yo quería. Ok, entonces esas 20 pruebas piloto me ayudaron a corregir esa pregunta. Y ya cuando aplique la encuesta final, a las 300 o 400 personas, ya modifiqué esa pregunta para que no haya ningún tipo de problema. ¿Me explico? Para eso son las pruebas piloto. Una vez que ya tenemos nuestra prueba piloto, vamos a definir a quién le vamos a aplicar la encuesta como tal. Pero ya no a la piloto, sino el segmento de mercado específico que va a recibir nuestra encuesta. Para esto tenemos que generar un muestreo. Seguramente recordarán en su materia de metodología de la investigación que es un muestreo. Básicamente es un grupo pequeño de personas que está segmentado de acuerdo a nuestros intereses o de acuerdo a distintos factores estadísticos. Un grupo de personas más pequeño dentro del universo. Suponiendo, por ejemplo, que Ciudad Victoria tiene 350,000 habitantes. Nosotros podríamos tener un proyecto de investigación que se enfoca en jóvenes universitarios. Entonces, de 350,000 se reduce a 5,000 personas. De esos 5,000, digamos que el proyecto universitario que yo estoy tratando de investigar es solamente en UPB. Entonces, de 5,000 se reduce solamente a 1,300. Y de esos 1,300, yo voy a sacar ahora sí un tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra tiene que ver con a cuántas personas yo necesito encuestar para que estadísticamente me digan lo que pasaría en términos generales. Es decir, para yo poder generalizar mis datos, ¿cuántas encuestas tengo que hacer? Lo ideal, obviamente, sería encuestar a todos, como lo hace INEGI. INEGI cada 10 años hace un censo. Ese censo es preguntarle a todas las personas de México situaciones sobre sus hogares. Pero obviamente eso implica muchos recursos, entre ellos tiempo, entre ellos dinero, entre ellos capacitación, etc. Por eso, en lugar de preguntarle a todos, hacemos muestras. Digamos que en la universidad hay 1,300 personas. De esas 1,300 personas, una muestra podrían ser 250. Los resultados que yo obtenga de esas 250, que es mi muestra, yo los podría generalizar a todo el contexto universitario. ¿Por qué? Porque esa muestra podría haber sido estadística. Esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente se refiere a eso. Encuestar a un grupo pequeño de personas que nos va a brindar información general sobre lo que hubieran respondido las demás. No tiene un 100% de confiabilidad, obviamente. La única forma para obtener un 100% de confiabilidad sería preguntarle a todos. Pero sí hay ciertos procesos o ciertas fórmulas que nos brindarán quizá un 95% de confiabilidad. El último paso, mejor dicho, el último componente viene a ser el desarrollar un plan para analizar los datos. Entonces, a este punto yo ya tengo la manera en que voy a recolectar la información. Ahora necesito saber cómo es que los voy a estar analizando. Lo tengo que definir desde este instante. Ya les decía yo hace un rato, normalmente usaríamos un software especial como SPSS o como Atlas TI o incluso algo más sencillo como Mendeley, algo más complejo, incluso podría ser un, no sé, cualquier otro, un Smart Qualitative IQ. Entonces, estamos hablando de software específico. Pero, para esta situación, por todo el contexto en que vivimos y demás, pues bueno, no tenemos posibilidad de hacerlo.
La manera en que se estarán analizando sus datos será a través de hojas de cálculo de Google o dentro del libro de Excel. Cualquiera de estos dos, que básicamente es la misma plataforma, sería la que estaremos usando en este periodo. Bien, esos son los componentes, pero como tal, el diseño metodológico consta de 6 partes. Lo que veíamos hace un rato son los componentes de la preparación del diseño o los componentes de la definición del diseño. El trabajo que tenemos que hacer, básicamente. Pero el diseño como tal se divide en 6 partes. Una parte orientada hacia el diseño de la investigación de mercados, otra parte relacionada al alcance, a su enfoque, otra del diseño específico, del corte y los procedimientos o técnicas que estaremos utilizando. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Primero, hay que comentar cómo es que se clasifica el diseño de una investigación de mercados. Ya hemos visto antes que la investigación de mercados se divide en 2. La investigación para encontrar problemas y la investigación para solucionar problemas. Pero en este caso vamos a ver la clasificación del diseño de la investigación de mercados. ¿Ok? No se confundan. En este caso son 2 también. Primero, existe la clasificación exploratoria. Y ahora sí vamos a volver un poquito a lo que mencionábamos antes. La investigación exploratoria tiene el objetivo de encontrar información nueva, información que no existe previamente, información que nadie se ha puesto a investigar a profundidad antes que nosotros, o que muy pocas personas lo han hecho. En su materia de metodología seguramente vieron un poquito más de detalle este apartado. Pero en esencia es eso. Identificar información, temas, características nuevos que nadie más ha investigado. A eso se refiere la investigación exploratoria. Como estamos tratando de temas que nadie ha investigado, nuestras investigaciones no van a ser exploratorias. Todas y cada una de las investigaciones de sus proyectos van a ser de otro tipo. Investigaciones un poquito más relacionadas hacia la conclusión de temas. Una investigación concluyente. ¿A qué se refiere o cuál es la diferencia entre estos dos? Mientras que una investigación exploratoria lo que trata de obtener al final es nueva información, lo que hace una investigación concluyente, como su nombre lo indica, es encontrar resultados que me permitan generar conclusiones a mi proyecto. Si mi proyecto busca identificar si a los clientes les gustará una nueva publicidad, pues bueno, mi investigación concluyente me dirá dentro de los resultados si les va a gustar o si no les va a gustar. Si sí va a funcionar o si no va a funcionar. ¿Ok? Mientras que mi investigación pudiera decir, regresando al caso de los refrescos, en mi investigación yo podría tener como hipótesis que la Coca-Cola es el refresco favorito de los jóvenes victorenses. Una vez que termina mi investigación, yo puedo definir si es real o si no es real. Si sí es el refresco favorito o si no lo es. Estoy llegando a una conclusión. Sin embargo, en la exploratoria no es así. En la exploratoria no llegamos a conclusiones. En la exploratoria lo que hacemos es encontrar más información todavía. De hecho, en la exploratoria, en la mayoría de los casos, no se hacen hipótesis, no se hacen necesariamente preguntas de investigación tampoco, o al menos no tan específicas como las que tenemos nosotros. ¿Ok? Pero sí es importante que ustedes sepan que existen estos 2 tipos, la exploratoria y la concluyente. Entonces, de una vez les digo, todas sus investigaciones son concluyentes, no van a ser exploratorias.
Una vez que entendemos esta primera parte del diseño, vamos a pasar al alcance. Hay 3 tipos de alcance: el descriptivo, el causal y el exploratorio. Y esto es lo que les comenté hace un rato cuando veíamos los componentes de la definición del diseño. Un alcance exploratorio precisamente se utiliza dentro de una investigación exploratoria. Por ende, no nos interesa a nosotros en este punto. Pero les explico rápidamente de qué va. El alcance exploratorio implica que dentro de tu investigación tienes que tratar de encontrar la mayor cantidad de información nueva sobre el tema que estás investigando. Tienes que tratar de encontrar la mayor cantidad de datos nuevos sobre el tema que estás investigando. A nosotros, en este caso, no nos interesa eso, porque nuestras investigaciones son concluyentes. Por ende, nuestro alcance va a ser descriptivo o causal. ¿Ok? Estamos hablando de un análisis descriptivo cuando dentro de nuestra investigación lo que estamos tratando de hacer es caracterizar a un fenómeno, caracterizar a un tema. Por ejemplo, digamos, ¿quién será bueno? ¿Quién será bueno? A ver, tenemos algunos alumnos que nunca han participado, que de repente los encuentro en la lista, como que, ¿quién es este? Digamos con Felipe, casi nunca hablas. ¿Qué onda, Vargas? ¿Estás por ahí? Claro que sí, de las pizzas perfect. Oh, sí. Excelente. Vargas, ayúdame, porfa, en esta parte de descripción. Lo que hacemos en la investigación descriptiva, como su nombre lo indica, repito, es describir. Entonces, si yo te pidiera, Luis, que me describieras la fachada de tu casa, ¿qué me podrías decir? La fachada, entonces empezaría a hablar sobre el material del que está hecho y sobre las alturas y las zonas cercanas que tiene. O sea, por ejemplo, cerca de qué cuartos está, del color que tiene, de qué tipo de muros tiene, qué tipo de vaciado tiene en el techo. A ver, descríbemela entonces. Bueno, pues tiene color crema. Las orillas tiene un tono un poco rojo, tipo ladrillo. Tiene 4 muros. Está cerca de 2 cuartos, aproximadamente 50 centímetros de distancia de uno y de otro. Y tiene una altura de 2 metros. Ok, bien, gracias Vargas. Lo que está haciendo aquí Luis Felipe es una descripción de su fachada. En este caso, algunos de ustedes quizá lograron imaginarse cómo es su fachada, algunos otros quizá no tanto. Les voy a describir la fachada de mi casa, por ejemplo. Mi casa mide de fachada aproximadamente 12 metros. Es de color blanco y es de 2 plantas. En la parte inferior tiene una cochera con un portón eléctrico café con barras horizontales. Este portón eléctrico abre en forma de tijera. A un costado hay una puerta en color café. En este caso es una puerta tradicional. Tiene un buzón justo al frente, un buzón de aproximadamente 35 centímetros de ancho por 48 de alto. Y al frente de la casa está con números plateados el número de mi casa, 327. En la parte externa también encontrarán o podrían encontrar unas lámparas, 3 lámparas en específico, una en cada lado y otra en el centro, en color negro, que obviamente tienen luz blanca. La segunda planta, dentro de la fachada, tiene un ventanal de aproximadamente 2 metros por 1 metro y tiene protectores metálicos color plateado de aproximadamente 10 centímetros de ancho. En términos generales, esa sería la fachada de mi casa. ¿Qué diferencias existen entre la descripción que hizo Luis Felipe y la descripción que hice yo? Las diferencias básicamente radican en el nivel de especificidad que se dio de cada caso. Luis Felipe, por ejemplo, habló de que las orillas de las paredes tenían un color rojizo. Yo no hablé de las orillas de mis paredes, pero di más detalles de otro tipo.
Por ejemplo, los portones, por ejemplo, la forma de los portones, por ejemplo, ciertas medidas o ciertos tamaños. Entonces, justo como nos comenta Luis Felipe dentro del chat, los detalles son bastante más específicos. Ahora bien, pensemos, por ejemplo, que dentro de la calle donde vive Luis Felipe hay 3 casas que tienen una fachada en color crema con orillas rojas. ¿Qué tanta posibilidad hay de que un repartidor se confunda de casa? Bastante. Pero si a ese repartidor, además, yo le dije que tenga un portón color café, pues a lo mejor se reducen las posibilidades de que se confunda. Si a ese repartidor le dije que al frente de mi casa hay un número, pues se reducen las posibilidades de que se confunda. Entonces, mientras más específico sea, mucho mejor. Es lo que tratamos de hacer también en una investigación descriptiva. Lo que hacemos es identificar qué es lo que está pasando en un momento dado y lo vamos a plantear con todo el nivel de detalle posible. Por ejemplo, digamos que dentro de mi investigación yo estoy tratando de identificar a los diferentes grupos o los diferentes segmentos de personas que estudian la carrera de licenciatura en Administración y Gestión de Empresas en la UPB. Yo quiero segmentar a esas personas, en este caso ustedes, pero de todos los grupos. Yo podría entonces haber dicho simplemente, los alumnos de la UPB son en su mayoría, los alumnos del AIG en la UPB son en su mayoría mujeres que acaban de egresar de bachillerato. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Qué dirían ustedes? La mayoría de los alumnos dentro del AIG en la UPB son mujeres que acaban de egresar de bachillerato o preparatoria. Es así, estadísticamente es así. Pero si lo dejo a ese nivel, se pierde mucha información valiosa. Por ejemplo, estoy diciendo la mayoría, pero esa mayoría es el 95% o es el 51%. Es muy diferente. Por ejemplo, dentro de un grupo de clase, podría ser que el grupo, si yo nada más dije la mayoría, el grupo de 35 personas podría ser que 34 son mujeres o podría ser que 20 son mujeres. Y es mucha la diferencia entre esas dos cantidades. Entonces, mientras más detalles, mejor. Yo hablo de que la mayoría son mujeres y que acaban de egresar y listo. Pero no especifico, por ejemplo, contextos de esas personas. No solamente de las mujeres, sino de todos. De qué tipo de escuela de medio superior vienen, o de qué parte del estado son, o cuáles son los motivos por los que eligieron su carrera, etc. Es información muy valiosa que yo debería de estar obteniendo para poderla describir. Si no lo hago, me quedo muy corto. Y sería como si Luis Felipe me hubiera dicho nada más, vivo en una casa. Eso no me da nada de información. Pero si ya me dicen, vivo en una casa, color crema, con estos detalles, con estas otras características, y esto, y esto, pues es mucho mejor. Si vivo al lado de un Oxxo, enfrente de una tiendita que tiene pintado un logotipo de carta blanca y dice en la parte superior, Abarrotes Doña Teresita, y la atiende una señora viejita de 75 años aproximadamente que usa lentes y que usa bastón y tiene el cabello cano y es muy delgadita y habla muy fuerte con muchas groserías, pues bueno, ya tengo características súper detalladas, ya no me voy a perder. Ya sé que si me fui a otra calle, nada más a quien pase le voy a preguntar por Doña Teresita, la de la tiendita, y ya me va a decir, es la señora gritona a 2 cuadras. Ok, y ya sé que enfrente vive Luis Felipe, en este ejemplo, obviamente. Entonces, mientras más detalles es mucho mejor. Eso es lo que buscamos en la investigación descriptiva. Después tenemos la investigación causal. Y dentro de la investigación causal sucede algo ligeramente diferente. La descriptiva me dedico solamente a plantear esas características y listo.
pero en la causal no me detengo ahí. La causal va orientada a las investigaciones que están tratando de encontrar algún tipo de relación entre dos variables. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene la publicidad en las ventas de mi negocio? ¿Cuál es cuál es el beneficio principal de comprar una caña de pescar? Ya identificaré en este caso causas y efectos. Vamos a poner una analogía nuevamente para tomar en cuenta a qué se refiere este tipo de alcance. Imaginemos que vamos a ir a una consulta médica. Digamos que nos toca ir con el dentista un sábado por la mañana. Entonces, llegamos con el dentista, encontramos lugar justo enfrente del consultorio, nos estacionamos, no hay carros adelante, no hay carros atrás, todo súper bien. Entramos a la consulta, salimos 1 o 2 horas después y vemos que nuestro automóvil está chocado de la parte de atrás. Tiene un golpe súper fuerte en la parte de atrás. Sin embargo, no hay ningún carro atrás del mío. No hay ningún carro adelante del mío tampoco. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuál es la causa de ese choque? O de ese impacto que tiene mi auto, o de ese golpe que tiene mi auto. La causa más obvia sería que vino una persona en otro automóvil, a la hora de estacionarse le pegó al mío y después se dio la fuga. No se hizo responsable. Es la causa que seguramente la mayoría de nosotros pensaríamos. Por tanto, esa podría ser mi hipótesis. Mi hipótesis es que vino un carro y después le pegó. Esa fue la causa. Esa causa provocó un efecto. El efecto fue que mi carro tuviera un golpe. Y eso va a tener otro efecto, que es que tengo que hablarle a mi seguro y tal y tal. Pero no es la única causa posible. Hay otras causas. Podría haber sido, por ejemplo, que no fue un carro el que vino y me pegó, sino que iba una retroexcavadora por la calle normal transitando. De repente, el señor de la retroexcavadora dio un giro, pero en ese giro no midió bien las distancias y le pegó a mi carro. Pero no se dio cuenta y se siguió. Una segunda causa posible. Podría haber una tercera causa. En esta tercera causa podría ser que una de mis exnovias llegó y con un pico de cavar o con una pala o con un martillo, llegó y empezó a pegarle a mi carro por la parte de atrás. ¿Okay? También podría ser que una persona que me conoce y que me odia por cualquier motivo, digamos un compañero de trabajo, llega y lo mismo, le empezó a dar de patadas al carro. Hay diferentes causas posibles. ¿Me explico? Entonces, lo que yo hago dentro de la investigación causal es precisamente identificar cuáles son las causas reales. ¿Será posible que mi exnovia me odiaba tanto que llegó de repente de la nada y empezó a pegarle a mi carro y porque sí? Podría ser. ¿Será que mi compañero de trabajo me odia tanto por el aumento que me dieron y él no? Podría ser. ¿Será que el señor de la retroexcavadora venía borracho y por eso pasó todo? Es plausible. Podría ser que simplemente vino una persona en su carro, le pegó al mío y después se fue porque se paniqueó, porque no sabía qué hacer. También es posible. Lo que yo tengo que hacer es investigar cuál es la causa real. ¿Me explico? Entonces, ahora vamos a pasar esta analogía al mundo de la investigación de mercados. Yo tengo que encontrar, por ejemplo, qué es lo que hace. Digamos que mi investigación es identificar el impacto que tiene la publicidad en las personas, en los compradores de cerveza. Entonces, lo que yo voy a investigar, la causa que tengo que investigar es por qué una persona va a comprar cerveza. Puede ser porque dentro del anuncio
salieron personas muy famosas, muy populares. Puede ser que dentro de un folleto, no sé, venía en letras muy grandes el precio de la cerveza. Podría haber sido el hecho de que afuera del depósito o del expendio de cerveza había edecanes bailando. Podría haber sido el hecho de que escuchó en el radio un anuncio de cerveza y por eso fue. Son diferentes los motivos. Yo tengo que identificar cuál es el motivo principal, cuál es la causa principal. ¿Me explico? Esa causa, así como yo tengo que encontrar la causa del golpe que le dieron a mi carro, tengo que encontrar la causa por la cual ese cliente va a comprar a ese establecimiento. O los motivos por los que no lo hacen, da igual. Eso hablando de las causas. Pero también podríamos verlo desde el punto de vista de los efectos. ¿Qué efecto tiene el yo hacer esto? ¿Qué efecto tendría si yo modificara los precios de mis productos? ¿Qué efecto tendría si yo cambiara la calidad de mi producto? ¿Qué efecto tendría si yo me cambio de ubicación? Eso también podría ser una investigación causal. ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Ok? Entonces, puede ser orientado tanto a las causas como a los efectos. Algunos de sus proyectos se orientan hacia un alcance descriptivo, solamente plantean una situación, y otros hablan de un alcance más causal, enfocado a causas o efectos. Bien, después planteamos el enfoque, y el enfoque es un poquito más sencillo de entender. Puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo significa que los datos que yo estoy consiguiendo, yo los puedo transformar a datos estadísticos muy, muy fácil. Las cosas ya están estructuradas, las cosas están muy sencillas. Y de hecho, la mayoría de los cuestionarios son así. Por eso, en la mayoría de los casos, los cuestionarios los hacemos con preguntas cerradas, porque a la hora de medir es mucho más fácil. Regresando al ejemplo de los refrescos de cola. Tengo 5 opciones solamente para que me respondas. Entonces, 70%, 20%, 5%, 3%, 2%. Listo, ya supe cuál de estos 5 le gusta más a la gente, punto. Pero, si yo te lo pregunto de forma abierta, podría ser que me des estas 5, u otras 5, u otras 20 opciones diferentes. Ya no es tan fácil a la hora de analizar los datos. Es más complejo, pero también me brinda más información. ¿A qué me refiero? Digamos que dentro de mi pregunta, o dentro de mi cuestionario, yo pregunté cuál es el refresco que te gusta más. Por ejemplo, Kelvin, ¿estás por ahí? Sí, profe. Me dijiste que el refresco que más te gustaba era del Hour Punch, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué te gusta ese? Porque me gusta el sabor de uva que está bien concentrado con azúcar. Ok, bien. Está delicioso. Gracias, Kelvin. De nada. Rafa, tú me dijiste que te gustaba mucho la squeeze de fresa. ¿Por qué te gusta tanto? Porque me gustan mucho las fresas y el sabor de ese refresco en particular, ese me gusta bastante. Ok, bien. ¿Qué más? Denise. Bueno, no. Vamos a... Alguien me había dicho Victoria. No recuerdo quién fue. ¿Quién fue? Levanta la mano, que no me acuerdo quién fue. ¿Por qué, Lisbeth? ¿Por qué te gusta la Victoria? O el Victoria, mejor dicho, el refresco. Porque tiene un sabor único, porque tiene un sabor diferente a los refrescos tradicionales o a los demás refrescos. Bien, gracias. En este caso, tiene un sabor a manzana y es un sabor diferente a los demás. Bien, gracias, Lisbeth. En este caso, estamos hablando de opiniones que tienen cada uno de sus compañeros refresco a su elección de refresco favorito. ¿Qué es lo que sucede? Si yo solamente les pregunto, ¿cuál es tu refresco favorito? Y me dicen del Hour Punch, me dicen Squeeze de fresa, me dicen Victoria. Me quedo con el dato estadístico de a tantas personas les gusta este y este. Punto. Pero si yo voy un poquito más allá
y les pregunto cuáles son los motivos por los que elegiste este refresco. Yo ya podré saber, por ejemplo, que el del Hour Punch es muy popular debido a su sabor a uva muy intenso, me dicen algunas personas. Otras personas me dirán porque tiene mucho azúcar y eso me agrada. Habrá personas que me digan porque tiene un sabor intenso a uva combinado con azúcar que me gusta mucho. Ese sería un tercer grupo de personas. Habrá otras personas que me digan porque no tiene gas. Habrá otras personas que me digan porque me gusta el color morado. Habrá otras personas que me digan por su precio, etc. Lo mismo con el refresco de fresa, lo mismo con el refresco Victoria. Hay una infinidad de respuestas posibles. Entonces, desde un enfoque cuantitativo, básicamente me dedico a encontrar estadísticas. ¿Cuántas personas eligieron esta marca? Punto. Pero desde un enfoque cualitativo, yo voy a profundizar en las respuestas, de manera que tengo la posibilidad de entender más allá de eso. Tengo la posibilidad de escuchar opiniones, de escuchar preferencias, de escuchar características detalladas, etc. Entonces, esos datos yo no los puedo plantear de forma estadística necesariamente. Es información que se va planteando y la voy a ir acomodando conforme se vaya pudiendo. Dentro de estas dos imágenes podemos apreciar, en este caso, la diferencia de esta manera. Mientras que la parte cuantitativa simplemente se ordena fácilmente porque son estadísticas que se van planteando y listo. En la parte cualitativa no necesariamente es así. En la parte cualitativa se pueden combinar varios elementos. Si alguien me dijo, porque tiene mucho gas, y me gusta que el refresco tenga mucho gas, sea muy gasificado, y la respuesta que él había dado era Coca-Cola, y después otra persona me dice exactamente lo mismo, pero su elección fue Peñafiel de sangría, pues entonces, ¿qué hago con estos dos? No los puedo combinar directamente, porque me dieron respuestas distintas. Sin embargo, sí tienen la misma característica de gusto. Entonces, de allí yo tengo que hacer un análisis posterior para sacar resultados diferentes. ¿Qué sucede entonces? La parte cuantitativa es mucho más sencilla de analizar, pero me brinda menos información. En cambio, la parte cualitativa es más complicada de analizar, pero me da más información. ¿Ok? En términos generales, esa sería la diferencia. Normalmente una pregunta abierta será cualitativa, pero en otros casos podría ser cuantitativa a pesar de que sea abierta. ¿Cuál es tu refresco favorito? A pesar de que yo la deje abierta, sería cuantitativa, porque no me está dando razones más que el nombre del refresco y punto, lo puedo cuantificar y listo. Pero, ¿cuáles son los motivos por el cual es tu refresco favorito? Eso sí es cualitativo, eso no lo puedo cuantificar. Bien, después tenemos el diseño. El diseño de nuestra investigación puede ser experimental o no experimental. La diferencia es muy sencilla. En el diseño experimental nosotros modificamos el ambiente para que tenga un impacto en el usuario. En el no experimental no modificamos nada. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es tu bebida favorita, yo tengo la posibilidad de simplemente llegar contigo, no sé, digamos en un centro comercial, llego contigo y te pregunto, ¿cuál es tu bebida favorita? De todas. Fría, caliente, tibia, del que quieras. ¿Cuál es tu bebida favorita? Me das una respuesta, X, digamos, agua natural. Ok. Eso sería no experimental, no estoy teniendo un ambiente que te impacte para que me des tu respuesta. Pero, ¿qué pasa si yo te invito a mi oficina y dentro de la oficina estás con un grupo de personas y en esa oficina hay una temperatura de 12 grados centígrados? Está fresco, está incluso frío para muchos. Estaríamos hablando de que estás con una sensación de frío, entonces muy seguramente te gustaría una bebida caliente. Si yo te pregunto en ese momento, con esas circunstancias, con el clima frío,
cuál es tu bebida favorita, será mucho más factible a que me digas una bebida caliente. En cambio, si yo el clima no lo tengo en 12 grados centígrados, sino que lo tengo en 32, que hace un calor muy fuerte, donde además estás junto con otras 15 personas en un espacio reducido, en lugar de decirme una bebida caliente, seguramente me dirás una bebida fría, porque tienes calor. ¿Me explico? Entonces, yo estoy modificando el ambiente para saber qué respuestas me das, cuál es el impacto que está teniendo. Cuando modificas el ambiente, es un experimento, es un diseño experimental. Cuando le estás dando a una persona un impacto o ciertas características para que interactúe con ellas fuera de su contexto natural, es una situación experimental. Vamos a regresar a la parte en el experimental. Digamos que yo quiero saber, es más, vamos a hacerlo igual con bebidas y específicamente con refrescos. Yo quiero saber cuál es el refresco que más te gusta. Tengo la opción experimental. Dentro del experimental, yo te pongo enfrente 4 refrescos de diferentes marcas. Te pido que los tomes y que me digas cuál es tu favorita. En ese caso, yo estoy modificando todo el ambiente para hacer esa prueba, para hacer ese experimento. Es entonces experimental. Voy a obtener un resultado de cuál es el que más te gustó y punto. ¿Alguien me hablaba? Es como en Sam's, que te ponen los vasitos de jugos, de varios jugos, y te dan como que las promociones. Por ejemplo, sí, en Sam's en ocasiones te ponen de distintas marcas o de distintos sabores y dependiendo del sabor que eliges, pues te pueden dar alguna promoción o sí, o puede haber una persona que va tomando datos sí, datos de cuál es el que más se está vendiendo. Podríamos pensarlo así. Entonces, hay una persona que está modificando tu ambiente. Normalmente tú no hubieras ido a tomar refresquitos porque no hay, sino hasta que alguien llegó y te los puso enfrente. De hecho, este es un experimento que normalmente hago en esta materia a ustedes durante clase. Les llevo refrescos y ya hacemos un experimento padre, pero pues bueno, no se pudo en esta ocasión. Es bastante triste, pero bueno, ya ni modo. Es una situación experimental entonces. Pero ¿cómo podría ser eso mismo, el identificar cuál es tu refresco favorito, sin que sea una situación experimental? Puede ser que yo te siga y te esté observando. Te pido, por ejemplo, sí, te pido que vayas a un Oxxo y compres un refresco de cola. Te doy 50 pesos para que compres el que quieras. Pero te estoy observando. Puede ser que voy yo, puede ser que mando a alguien, pero te estoy observando todo el tiempo. Y reviso cuál es el refresco que compraste. Compraste a lo mejor Coca-Cola. Entonces yo puedo interpretar que tu refresco favorito es la Coca-Cola. Yo no te obligué a que compraras esa. No te puse tampoco enfrente esas opciones. Tú fuiste por tu propia voluntad, lo compraste y lo adquiriste y te lo tomaste, lo que sea. ¿Ok? En ese caso yo no estoy modificando el ambiente de ninguna manera para que escojas algo. Simplemente fue tu elección libre. ¿Me explico? En ese caso no es experimental, no estás experimentando, simplemente estás observando y tomando notas. De esta manera entonces podríamos diferenciar estos dos tipos de diseño. Obviamente en nuestro caso pues no podemos hacer experimentos para esta materia, en este caso todos serán no experimentales. Y ya estamos por concluir, tenemos la parte del corte. Hay dos tipos de corte, el transversal y el longitudinal. Nuestra investigación puede ser en un momento dado, así como cuando hacemos un balance general o un estado de resultados, que es una fotografía de la empresa, eso que siempre les decimos. Podemos tener una investigación transversal, que sería una fotografía del entorno en ese momento. Es decir, lo que tú investigaste una vez es toda tu investigación, punto. Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, ¿cuál es el refresco favorito del grupo
¿qué nivel estamos? 5. Del quinto 3, del AIG en la UPB. ¿Cuál es el refresco favorito? Resulta que la mayoría me respondió, no sé, Pepsi Light. Pepsi Light es el refresco favorito. Punto. Si me quedo ahí, es un corte transversal, en un solo momento en el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo esta pregunta se lo hago a todos mis grupos? Y a todos mis grupos les hago esa pregunta durante 5 años. Yo puedo crear una gráfica, puedo crear una serie de bases de datos en las cuales identifico que en el 2017 a los alumnos de este grupo les gustaba mucho más la Pepsi, mientras que en el 2020 les gustó mucho más la Coca-Cola. En el 2024 les terminó de gustar más la squeeze de mandarina o no sé. Estoy haciendo un estudio en diferentes momentos del tiempo, con diferentes personas, con diferentes situaciones. Un corte o una investigación con corte longitudinal es precisamente eso. Realizar una investigación con distintos momentos durante el tiempo. Un corte transversal es un solo momento. ¿Ok? En este caso, todas sus investigaciones van a ser transversales. No tenemos obviamente tiempo para hacer una longitudinal. Bien, entendiendo esto, y ya para concluir la sesión del día de hoy, vamos a hacer un resumen. Tenemos 6 elementos en los cuales podemos crear nuestro diseño. Primero, el diseño puede ser exploratorio o concluyente. Exploratorio, temas nuevos. Concluyente, buscamos resultados específicos. En este caso, todas nuestras investigaciones son concluyentes. Bueno, déjenme marcarlo diferente para que no se vayan a confundir. Vamos a ponerlo en un color verde. Todas son concluyentes. ¿Ok? Después, tenemos el alcance. El alcance puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, causal o mixto. Exploratorio no es, pero sí puede ser descriptivo, sí puede ser causal y sí puede ser mixto. ¿Ok? Además, también, estoy seguro que se van a confundir si les dejo la tachita, vamos a ponerle mejor palomitas. Concluyente, descriptivo, causal o mixto. Cada investigación tendrá su propio alcance. Hay algunas investigaciones que son solamente descriptivas, otras que quizá podríamos considerar como solamente causales y otras que podríamos considerarlas como mixtas, es decir, tanto descriptivas como causales. Pero ninguna es exploratoria. Ojo, ninguna en este grupo en este momento. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo, pero también podría ser mixto, una combinación de los dos. En este caso sí, podrían tener cualquiera de estos 3 tipos de enfoque. El diseño podría ser experimental o no experimental. En nuestro caso va a ser siempre no experimental en este periodo. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de realizar experimentos. No tenemos ni siquiera forma de salir de nuestras casas para poder aplicar nuestras encuestas. Entonces no va a ser experimental. Y tenemos un corte que puede ser transversal o longitudinal. En este caso, como ya les decía hace un momento, va a ser transversal, porque no tenemos la posibilidad de hacer uno longitudinal. Tendríamos que aplicarlo en distintos meses o en distintos años. Obviamente no se puede en este caso. Para concluir, tenemos las distintas técnicas de investigación de mercados en este caso. Dentro de nuestras técnicas que tenemos aquí en pantalla en la parte inferior, hay una gran cantidad. Estas son las principales. En la que nos vamos a enfocar es en las encuestas. Las encuestas que ustedes tienen ya, obviamente, predefinido qué son las encuestas. Básicamente se refieren a cuestionarios que incluyen una serie de preguntas que abarcan ciertos temas de investigación. Esas preguntas son basadas en las hipótesis que hemos planteado
o en las preguntas de investigación que ya tenemos. Durante esta semana, de hecho, estaremos haciendo encuestas. Pero para no dejar en blanco, vamos a comentar rápidamente de qué tratan las otras técnicas. En primera instancia están las sesiones de grupo, que se enfocan en reunir personas expertas en un tema y empezar a preguntar ciertas cuestiones relativas a ese tema. De manera que tengamos la posibilidad de encontrar áreas de oportunidad o respuestas a nuestras hipótesis. Esas personas o ese grupo de personas debería ser de no más de 12 personas, deben ser grupos pequeños, deben estar moderados por una persona que dirige los temas y demás. Esos son en aspectos generales las sesiones de grupo. ¿Para qué nos sirve una sesión de grupo? Nos ayuda para poder determinar ciertos temas y comparar las opiniones de distintas personas. En ocasiones nos funciona, en otras ocasiones no tanto. Depende de qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si se trata de temas tabú o de temas complicados de abordar, una sesión de grupo no va a ser lo ideal, porque va a haber personas que empiecen a ofender o a ofenderse, personas que se van a sentir cohibidas, que no van a querer participar de la conversación o que no les gusta debatir mucho. En esos casos no va a funcionar una sesión de grupo. Para eso, mejor utilizaríamos entrevistas en profundidad, donde vamos a entrevistar a cada persona por separado. Digamos, para mencionar un ejemplo, hay un debate público bastante importante referente hacia el aborto, si el aborto debería ser legal o ilegal. Hay personas que dicen que debería ser legal, otras personas que debería ser ilegal. ¿Ok? Dentro de una sesión de grupo, se podrían abordar estos dos enfoques. Un debate en el cual se muestran o se exponen opiniones al respecto. Un moderador estará viendo las opciones de las dos personas y debe haber alguien que va tomando notas y demás, escuchando cada opinión y demás. Pero durante ese debate, repito, habrá personas que estarán cohibidas, habrá personas que ofenderán o que se sentirán ofendidas, habrá personas que no querrán participar y demás. ¿Ok? Incluso habrá personas que piensan de una forma, pero con el fin de no exponerse mucho, van a decir que piensan diferente. Entonces van a estar mintiendo en muchos casos también. En cambio, si hacemos una entrevista con cada una de esas personas del grupo por separado, ya tendremos opiniones más concretas, más concisas, sin tanto debate, pero más claras de cada persona. Cada persona podrá exponer su punto por separado y por ende no habrá ningún tipo de sesgo, no habrá ningún tipo de condición y no tendrán por qué mentir o hacer algo diferente de lo real. Nos ayuda más en ese tipo de temas una entrevista en profundidad. ¿Por qué entonces hacemos uno u otro? Una entrevista en profundidad a lo mejor nos tomaría 1 hora con cada una de las personas que participan. Imaginemos que son 12 personas. Estamos hablando de 12 horas en las cuales vamos a estar hablando del mismo tema con diferentes personas. Mientras que si lo hiciéramos en una sola sesión de grupo, en lugar de 12 horas, se convertiría en solamente 1 hora y media o a lo mejor 2 horas. Reducimos bastante el tiempo y por ende necesitamos menos recursos como dinero, como tiempo, ya decíamos, personas, etc. Los dos son válidos, pero tenemos que tener en cuenta si nos funciona más uno u otro. Después tenemos algunas técnicas como las proyectivas, que se basan en determinar con base en la imaginación de cada quien qué es lo que responderían. Por ejemplo, digamos, Rocío, si yo te digo la frase, el pollo más rico de Ciudad Victoria es, ¿qué responderías tú? ¿O cómo completarías la frase? El pollo más rico de Ciudad Victoria es... El pollo más rico de Ciudad Victoria es el pollo feliz. Es el pollo feliz. Muchas gracias, Rocío.
En este caso, Rocío lo que hace es interpretar a esa frase como debo de decir cuál es la empresa que vende el pollo más rico. Sin embargo, esa frase se pudo haber respondido de muchas formas diferentes. El pollo más rico de Ciudad Victoria es Pollo Feliz. El pollo más rico de Victoria es el de Quinzal. El pollo más rico de Victoria es el de KFC. Pero también podríamos haber dicho, el pollo más rico de Victoria es el que venden en Soriana. El pollo más rico de Victoria es el que venden en Granja Santa Elena. El pollo más rico de Victoria es el congelado de Sam's. El pollo más rico de Victoria es el que prepara mi mamá. El pollo más rico de Victoria es mi amigo José Luis, que le dicen el pollo y tiene 20 millones de pesos en el banco. ¿Ok? Entonces, podemos apreciar esa frase con distintos enfoques. Responder con el nombre de una empresa, responder con el nombre de un platillo, responder con el apodo de una persona, responder con el producto cocido o con el producto crudo, etc. Esas son las técnicas proyectivas. Tú, a partir de tu propia mente, de tu propio pensamiento, vas a completar ciertas frases o ciertos elementos. También las proyectivas pueden hablar sobre que yo te pongo una imagen. Si yo, por ejemplo, vamos a preguntarle a Jimena. Jimena, si yo te... Imagínate lo siguiente, imagínenselo todos. Imaginen a una familia que está compuesta de 2 papás, hombre y mujer, 3 hijos, 2 niños y una niña, y 2 abuelitos. Los abuelitos ya en una edad bastante importante. Abuelitos de 70 años, los papás que están en sus 40 altos, y los hijos que son de 18 a 12 años, son 3. Esta familia está sentada en su mesa, y en su mesa hay bastante comida. Hay pollo, hay carne, hay refrescos, hay agua y hay un pastel. ¿Qué evento, Jimena, crees que está celebrando esa familia? ¿Qué fecha del año estará festejando esa familia? Nos dice Jimena un cumpleaños. Podría haber sido que para Jimena el hecho de que haya un pastel significa cumpleaños. Podría ser que para otras personas el hecho de que haya pastel es insignificante, ven mal la reunión familiar y por ende pensarán en Navidad. Habrá otras personas que le ven un poquito más de orientación hacia, no sé, temporada de Pascua. Habrá otros que piensen en fin de año, habrá otros que piensen en un aniversario de bodas, habrá otros que piensen en el día del abuelito, habrá otros que piensen en diferentes aspectos. Eso también es una técnica proyectiva, con tus propios pensamientos, con tus propias formas de pensar, es lo que yo trato de encontrar, de entender. Si la mayoría de las personas, cuando presenté esta imagen, piensan en cumpleaños, entonces es una buena técnica de presentar mi imagen publicitaria de mi pastelería. Si la mayoría de la gente piensa en Navidad, pues bueno, esa imagen podría ser buena para presentar la ropa de mi tienda en la temporada navideña. O podría ser una publicidad ideal para la venta de refrescos en temporada navideña. ¿Luego? Si la gente piensa, digamos, ya no en fechas específicas, sino en sentimientos, ¿qué te provoca ese sentimiento? Me provoca, no sé, felicidad, me provoca nostalgia, me provoca enojo, me provoca qué. Ya podemos ir orientando cómo es que estaremos planteando esa publicidad eventualmente. Son técnicas bastante interesantes. De mis favoritas, de hecho, son las técnicas proyectivas.
Las técnicas predictivas técnicamente sí las podríamos utilizar dentro de nuestras encuestas, pero es bastante más complicado hacerlo en términos digitales porque no todas las personas que nos respondan tendrán el mismo internet, será un poquito más complejo. Bien, el siguiente son las encuestas, que ya sabemos de qué trata. Después está la observación, que básicamente se refiere a determinar características específicas mientras tú estás viendo una situación en particular. Hay observaciones que son en contextos controlados y otros en ambientes naturales. Por ejemplo, hay ciertos momentos del periodo donde entran algunos maestros o algunos evaluadores a nuestras materias. Esos maestros, maestras, evaluadores en general, están observando cómo está la clase y van tomando notas de si el maestro se conectó a tiempo o no, de si los alumnos participaron, de si se dio la clase de forma correcta, etc. Están observando en un ambiente natural sin intervenir. O podría ser que nos avisen previamente que va a venir esta persona y nos estará viendo y que tenemos que exponer ciertos temas en específico. Allí ya sería una observación controlada. Están las técnicas etnográficas, que se refiere a observar con detenimiento a ciertos grupos sociales. Incluso hay programas de televisión que se basan en técnicas etnográficas. Por ejemplo, seguramente han visto en Discovery Home and Health, en Discovery Channel o en History Channel, o en algunos otros canales de televisión, como AXN y algunos otros, programas que documentan la vida de ciertos grupos de personas. Por ejemplo, personas acumuladoras, que tienen muchas cosas en su casa, personas que no les gusta limpiar, o personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, y por ende les gusta limpiar mucho. ¿Mande? Tacaños extremos. Tacaños extremos también. Muy bien. Personas con obesidad mórbida, personas con problemas alimenticios diferentes como anorexia o bulimia, personas que les encanta utilizar cupones, etc. Todos estos, que seguramente habrán visto por lo menos uno de ese tipo, son grupos de personas que cumplen con ciertas características que nos interesan a nosotros como investigadores. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos por los cuales la gente utiliza cupones? Podría ser un tema de investigación para una empresa, un supermercado que da cupones. Hace este tipo de estudios, tal cual como lo vemos en televisión. Es decir, se van con equipo de grabación a la casa de las personas que usan cupones, los empiezan a ver, a estudiar en su vida diaria y después obtienen resultados. Con esto se podría observar, por ejemplo, que muchas de las personas que utilizan cupones para comprar en Estados Unidos lo hacen porque son pobres. Entonces, como no tienen mucho dinero, a través de los cupones tratan de comprar su despensa. Puede haber otro grupo que lo hace porque son tacaños. Entonces ganan muy bien, tienen su trabajo, pero no les gusta gastar. Lo hacen por eso. Habrá otros que lo hacen porque son acumuladores, otros lo harán porque les gusta apoyar a cierta sociedad civil, etc. Entonces las etnográficas precisamente es observar estos grupos de personas en particular y determinar sus características. Después vienen los experimentos que pueden ser de laboratorio o de campo, que ya básicamente los mencionábamos hace rato, y nos queda el que está justo al centro, que son los Mystery Shopper. Los Mystery Shopper, que básicamente los podemos traducir o los podemos llamar en México o en habla hispana como compradores de incógnito o compradores misteriosos. Un comprador misterioso viene a ser aquella persona que va a una tienda a evaluar a esa tienda sin que ellos sepan que están siendo evaluados. Y aplica en diferentes formas. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota en específico. Por ahí de 2014, el negocio que teníamos de venta de accesorios para celular, del cual ya les he contado varias veces, teníamos a un vendedor
que teníamos dudas de si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Tenía poco de haber empezado, tenía 2 o 3 semanas más o menos. Pero por ahí habíamos recibido algunas críticas importantes de este vendedor. Una de las críticas que más nos hacían tenía que ver con los precios a los cuales vendía los productos. Para ponerlos en contexto, teníamos nosotros los productos exhibidos, pero no tenían precio a la vista. El precio se lo tenías que preguntar al vendedor. Entonces, si por ejemplo había un accesorio que costaba 100 pesos, tú lo agarrabas, le preguntabas al vendedor cuánto costaba y el vendedor te tenía que decir 100 pesos. Pero en algunas ocasiones, algunos amigos nos habían dicho, oye, lo que pasa es que este que yo compré antier en 100 pesos, este chavo me lo vendió en 110 o en 105. ¿Cómo le subiste tan rápido de precio? Entonces teníamos por ahí algunos comentarios al respecto. Lo que hicimos fue decirle a un amigo que fuera en cierto día a comprar. Le dijimos, ten este dinero, ten 100 pesos, ve a comprar este artículo y dinos cómo te fue. Queríamos que revisara, obviamente, el tema de los precios, pero también que revisara cómo lo atendían, si lo estaban atendiendo bien o mal, si estaba abierto a la hora que llegaba esta persona y demás. Entonces, no, ok, va nuestro amigo, obviamente no le dijimos esto a nuestro trabajador, va este amigo, llega y no, pues, si el trabajador ahí estaba en el local, todo bien, lo atendió bastante bien, le dijo las características y lo que necesitaba, y a la hora de pagar, oye, ¿cuánto es? El producto costaba, era un cable auxiliar, me parece. El producto creo que costaba 60 pesos, pero el vendedor le dijo 65. Algunos de ustedes podrán decir, no, lo que pasa es que a lo mejor el vendedor se equivocó o algo, pero no, el vendedor tenía en este momento un listado de precios bien específico y un lector de código de barras. Entonces, leyendo el código de barras, le aparecía el precio ahí. Lo que pasaba es que este vendedor le decía un precio al cliente más elevado y la diferencia del precio real con lo que decía este vendedor se lo guardaba él. Entonces, el cable costaba 60, el vendedor le decía 65. Y esos 5 pesos de diferencia se los guardaba. Al momento de que nuestro amigo, que la hizo de Mystery Shopper en este caso, nos dice, me dijo que costaba 65 y se lo pagué. Vamos precisamente con el vendedor, checamos cámaras, le preguntamos a él cómo habían estado las ventas y nos dice, no, todo bien. Hace rato vino un chavo, se llevó un cable de 60 pesos. Ok, checamos caja registradora, efectivamente ahí estaban esos 60 pesos de esa transacción, pero nuestro amigo pagó 65, no 60. Eso no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos hecho este Mystery Shopper. Necesitábamos a una persona que fuera de incógnito para determinar este hecho realmente. Obviamente, después de ya conocer la situación, expusimos al vendedor de lo que estaba haciendo, no se negó, pues bueno, lo despedimos inmediatamente. Pero para eso nos ayuda un Mystery Shopper, para determinar qué cosas están bien o qué cosas están mal de nuestra tienda o de alguna tienda en general. Podría ser un Mystery Shopper para nuestro propio negocio o podría ser un Mystery Shopper para otro lugar. Por ejemplo, si alguna de sus investigaciones está orientada a revisar cómo hacen las cosas la competencia, lo pueden hacer con un Mystery Shopper. Es decir, una persona de su equipo va a ese otro establecimiento que sería la competencia e identifica ciertas características importantes para ustedes. Digamos, por ejemplo, que yo quiero poner una cafetería, una cafetería escolar. Entonces yo podría haber ido a distintas cafeterías de distintas facultades de la UAT para ver cuál es la mejor, preguntarle a las personas cuál es la mejor y revisar por qué dicen que es la mejor, checar el trato al cliente, checar los precios, checar los sabores y luego ya regreso y me doy cuenta que la facultad de comercio tiene estas características, la de derecho tiene estas otras, la de trabajo social estas otras, la de, no sé, ciencias estas otras, la de ingeniería esto, el TEC, las cafeterías del TEC tienen esto, esto y esto,
las cafeterías de, no sé, la cafetería de la ULSO tiene esto y de la UPB tiene esto otro. Ya identifico entonces lo más positivo y lo más negativo. Todo esto como Mystery Shopper. Las empresas, en este caso las cafeterías, en ningún momento se dieron cuenta que yo estaba estudiándolas. Simplemente hice el estudio y punto. Entonces, para eso sirve el Mystery Shopper. Repito, tenemos muchísimas técnicas. Sin embargo, por la forma en que estamos trabajando en la actualidad, la única que vamos a poder aplicar es la encuesta. Es bastante, digo, si tuviéramos tiempo sería bastante divertido. Normalmente esta materia es bastante divertida en este punto porque aplicamos distintas estrategias y distintos métodos y demás. Pero bueno, vamos a tratar de que las encuestas sean lo más divertidas posibles también. Y pues bueno, básicamente de esto se conforma nuestro diseño de la investigación. Aquí ya les estoy dando cuál va a ser el diseño de la mayoría de ustedes. Tiene que ser concluyente, descriptivo o causal, cuantitativo o cualitativo, siempre va a ser no experimental, siempre va a ser transversal y siempre van a aplicar encuesta. Entonces, todo lo que no está marcado en esta diapositiva, vayan a irlo eliminando de sus proyectos. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas a este punto? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Les pido poner presente dentro del chat, no se les olviden. Sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Disculpe, profe, ¿encargó tarea para mañana? ¿O No. para algo? ¿No? Ah, bueno, gracias, profe. Sí. No se te olvide poner presente en el chat. Sí, está bien, profe, gracias, sí. Profe, sí. Nos vemos mañana. Bueno, profe, adiós. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe, sí.